Yo recuerdo que por allá por el año 2010 en Chile estaba esa mentalidad en los adolescentes, no sé si lo seguirá estando todavía, de que si tenías buen rendimiento académico y te gustaban las letras, en vez de estudiar carreras como filosofía, literatura, historia, había que inclinarse sí o sí por derecho porque es como le llaman, ¿no?, una carrera tradicional. Pero resulta que, a diferencia de lo que pasa en otras carreras tradicionales como ingeniería, en carreras humanistas el tema de las visiones del mundo importa mucho a la hora de escoger en qué universidad estudiar. En Chile existen dos visiones de mundo súper marcadas, de las que todos hemos sido testigos que existen desde hace ya varias décadas, desde los tiempos del gobierno militar e incluso antes. Para decirlo en términos muy simples, bajo el riesgo de caer en la caricaturización, la mitad de Chile sería de derecha y la otra mitad sería de izquierda. Y esta dicotomía social se ha reflejado también en las facultades de Derecho del país. A pesar de los frecuentes intentos que se han hecho por descentralizar el país, Santiago sigue siendo el corazón de esta orilla del mundo y en el centro del mismo existen dos escuelas de abogados que reflejan esa dicotomía de pensamiento en toda su extensión. A un lado del río Mapocho se yergue la llamada Escuela de la Universidad de Chile, de la que han salido innumerables presidentes y en donde se formaron los grandes juristas del siglo XX en la región. Por el otro lado de la Alameda se encuentra hoy en día la actual sede de Derecho de la Universidad Católica, más discreta en lo que toca a celebridades políticas, si se quiere, o históricas, pero no menos importante lo que respecta al movimiento de los hilos del poder chileno. Después de todo, en ambas instituciones se forman intelectualmente los hijos de los políticos y empresarios más influyentes de la República, ya desde hace muchos años. Últimamente, por el tema de las tomas y por el desorden, sobre todo desde los últimos 10 años, los mejores estudiantes han preferido irse a la Católica, pero muchas veces, como lo vamos a pasar a ver, el tema ideológico de visión de mundo choca demasiado y terminan de todas maneras yéndose a la Universidad de Chile. La visión de mundo de ambos lugares no puede ser de hecho más distinta. Mientras en la escuela se opta por sentar las bases de la institucionalidad en el derecho positivo, en el auténtico acuerdo de los hombres, Derecho UC lo hace a partir de Dios, vale decir, desde el derecho natural. Yo recuerdo que al segundo mes de carrera ya se empezaba a notar los arrepentidos de uno o de otro lado del río, y era divertido verlos porque hacían rápidamente todos los trámites para cambiarse de facultad. Me acuerdo que un día de eso me topé por última vez con un compañero que se iba huyendo a la Chile, y cuando le pregunté por qué se estaba yendo me dijo: no puedo soportar un día más la perorata pechoña de JJ Ugarte hablando de las 5 vías de Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios. Me siento como en un castillo medieval del siglo XIII. Pocos días después llega un compañero nuevo, pero esta vez la historia era al revés, ¿no? Venía arrancando pionono, y cuando le pregunto por qué había decidido venirse a la UC, me dice: no puedo soportar un día más a las pirañas que se ponen en la puerta a repartir volantes para que nos unamos a sus interminables listas de ultraizquierda. Mientras la escuela organiza un seminario para abordar la 25ª reinterpretación del feminismo de Simone de Beauvoir, en Derecho UC se invita al profesor de Oxford William Carroll para explicar la relación entre la metafísica y la astronomía moderna con respecto a la existencia de Dios. Mientras en la escuela se le rinde culto a Kelsen en profundidad, en Derecho UC lo mismo pasa estudiando en profundidad el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia Católica. Y a partir de ahí crecen dos árboles sumamente distintos que se van a distinguir no solo por su tronco teórico, sino que en sus innumerables ramas prácticas, así como en los políticos y empresarios también intelectuales importantes que se forman en esta parte del mundo. Pero entre medio de toda esa batahola intelectual, que para una persona que lo mira de afuera parece una pelea hasta de psiquiátrico, se ha venido filtrando, sin que nadie lo notase fácilmente, una especie de sombra venenosa, si se quiere, traída desde la década de los 30 y 40 en Europa. Me estoy refiriendo a, cómo no, la Alemania nazi. No entres dócilmente en esa noche buena, aconsejaba el poeta Dylan Thomas, que para abordar las preguntas más profundas de la existencia es necesario el mayor de los corajes intelectuales. En este nuevo curso del proyecto Patagonia Free Will
nos sumergiremos por la historia y la filosofía de la física y la astronomía del siglo XX, para tratar de comprender la trascendental crisis que sufrieron las ciencias exactas en un periodo aterrador, pero a la vez sublime, de la evolución humana, desde la relatividad de Einstein pasando por el mundo atómico cuántico hasta los grandes eventos cosmológicos como la teoría del Big Bang y la expansión acelerada del universo, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. En Derecho Penal, Mente y Cerebro te sumergirás en el mundo de las mentes criminales, donde aprenderás diversos aspectos de filosofía de la mente, psicología jurídica y psiquiatría forense en la teoría del delito. Un programa donde no se da nada por sentado y en el que las explicaciones buscan llegar a un público amplio, desde abogados, psicólogos o estudiantes hasta personas de las más diversas profesiones u oficios. Descúbrelo en el enlace ubicado en la descripción de este video. La historia de Chile en general tiene un tema con los nazis y en general también con los alemanes. Han sido tremendamente influyentes en la educación secundaria con colegio, desde finales del siglo XIX, con toda esta inmigración que colonizó prácticamente todo el sur de Chile con alemanes. Con el pasar de los años escalaron también a importantes puestos de poder y suma y sigue. Por lo tanto, no solamente tiene que ver con la historia alemana de la segunda mitad del siglo XX, con la formación de estos búnkers en la Patagonia y todas las historias conspiranoicas que ustedes pueden escuchar, ¿no?, en History Channel. Es un tema todavía más interesante. De hecho, seguramente esto es muy poco conocido, pero los principales intelectuales de las ciencias astronómicas en Chile, cuando comenzaron a construir estos grandes observatorios en el norte, en toda esa historia burocrática de cómo se terminaron instalando, hay muchos nombres alemanes y mucha gente ex-nazi que está detrás de esos asuntos. Antes de volver a los abogados, les pongo encima de la mesa dos anécdotas para que vean la importancia del pensamiento nazi aquí en el fin del mundo. Por un lado, el ejército de Chile se forja desde finales del siglo XIX bajo la tradición militar prusiana, y eso va mucho más allá de la estética de los uniformes o de cuestiones accidentales. Tiene que ver con un compromiso administrativo muy fuerte respecto a poseer un ejército profesional, al punto que, con el fortalecimiento que supuso en Chile las Fuerzas Armadas durante el gobierno militar y el posterior retorno a la democracia, este país, que parece caerse en una orilla del mapa, se termina convirtiendo en una de las más sólidas y modernas fuerzas del continente. No es tampoco coincidencia que la Alemania nazi hubiese logrado, con esa tradición también muy fuerte en la doctrina militar, tener un ejército que, aunque perdió al final, supuso un enemigo extremadamente peligroso y fuerte en su momento. A mí en lo personal no me desagrada que un país como Chile tenga un ejército profesional fuerte, es más, se torna en una necesidad, habida consideración de que tenemos problemas territoriales severos, todavía no resueltos con nuestros vecinos. El problema es cuando ese poder físico se mezcla además con ideas radicalizadas que atentan sobre todo contra la dignidad humana, algo que lamentablemente se nota hoy en día, proveniendo ya no del pensamiento conservador de la Universidad Católica, cuestión que sería de hecho además un oxímoron teórico filosófico, toda vez que el catolicismo es esencialmente imposible de conciliar con el nazismo, partiendo de la base de que el Tercer Reich promovía la existencia de un universo físico eterno, sin un Dios omnipotente, que fuera capaz de someter las potencialidades de grandilocuencia del Führer y su imperio germano, sino que esos coqueteos al nazismo provienen ahora, notablemente, sobre todo digamos en las últimas décadas, de ciertas ideas importadas en la Universidad de Chile. Conocida es la anécdota del famoso profesor Atria, con sus extraños intereses y obsesiones por Carl Schmitt, importante jurista del régimen de Hitler, apodado por muchos como un genio del derecho. Cuando en la presentación de su libro La soberanía y lo político, Pablo Ruiz Tagle criticó a su colega en frente de todos por citar conceptos de Schmitt. Se dice que se generaron rencillas irreconciliables a partir de ese momento. Es curioso, pero la izquierda jurídica ha tenido en las últimas décadas muchas aproximaciones a la obra de Schmitt bastante sospechosas. Leonidas Montes, quien es ingeniero civil, licenciado en filosofía y doctor en economía, escribió hace poco unas cartas o columnas en el Mercurio en relación a este tema. Parece claro que Carl Schmitt no era amigo del liberalismo. Por algo se le conoce como el Kronjurist, y por algo hoy está tan vigente en círculos intelectuales chinos y rusos. Imaginé que después de sus correrías políticas, ya de regreso a la reposada y apacible vida académica, algo había cambiado en él. Pero veo que me equivoqué. Fernando Atria, el intelectual y político, sigue siendo muy schmittiano. Otra anécdota es una de la que soy testigo directo. Cuando yo estudiaba, estaba muy de moda el tema del aborto.
Y un día se organizó un debate en una sala de Casa Central de la Universidad Católica que se encuentra entre el patio, en el primer piso, entre el patio de la Virgen y Juan Pablo II. En esa sala se enfrentaron dos profesores de Derecho Penal, uno de cada facultad. Por Derecho UC estaba Magdalena Osandón y por parte de la Universidad de Chile un importante profesor que desconozco cómo, a pesar de su juventud, porque era bastante joven, había logrado escalar bastante bien en la esfera académica. El punto es que este señor, que prefiero no nombrarlo porque no quiero ayudar a hacerlo famoso, pero los abogados seguro que van a poder reconocer de quién estoy hablando, este joven profesor, con un perfecto ánimo frío y tranquilo, si se quiere utilizar jerga penalista, va y dice a los cuatro vientos que el Estado debería castigar con menos pena a los homicidas de niños recién nacidos, a punto de darse a luz, o bien a quienes tengan importantes discapacidades, toda vez que, al estar sus facultades intelectivas no plenamente desarrolladas, el disvalor de la acción matadora sería menor al existente en la acción matadora emprendida contra un niño mayor de edad o bien un adulto ya formado y sano. En palabras simples, que matar a un adulto sano es menos malo que matar a un niño recién nacido o que viene con severas discapacidades. Yo no daba crédito a lo que estaba escuchando y sin darme cuenta dije relativamente, se me salió en voz alta, este fulano es un psicópata. Y una compañera que estaba sentada al lado mío me pega con el codo y me susurra al oído: cállate, Diego, que los ayudantes del profesor están al lado nuestro. Pero sí, tienes razón, este gallo está desquiciado. Y en efecto, sus ayudantes estaban al lado de nosotros. Y uno de ellos, al escucharme, este exabrupto, se puso a reír, dándome a entender que en el fondo el fanático era yo, por tildar de psicópata a su gran gurú. Finalizado el debate, llego a la casa sumamente choqueado por lo que acababa de escuchar y me puse a investigar qué clase de ideas filosóficas estaba empleando este profesor para enarbolar con tanta tranquilidad y franqueza sus ideas enfermizas. Su base intelectual, al poco investigar, se me apareció enfrente sin lugar a ninguna confusión. Era Peter Singer, filósofo utilitarista australiano, profesor de Princeton, que ha generado bastante polémica. El Observatorio de Bioética del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia tiene un interesante artículo dedicado a Peter Singer, en el cual explica lo siguiente. Para Peter Singer, el mero hecho de ser inmaduro, como el embrión, el feto o el neonato, o el tener alterada la conciencia, como pacientes en coma, o la autonomía, como en el caso de grandes dependientes, supone una merma suficiente de calidad, es decir, dignidad, en sus vidas que justificaría su exterminio. Para Adolf Hitler también eran causas suficientes la raza o la enfermedad mental. Peter Singer ha recibido, entre otros reconocimientos, el premio Fronteras del Conocimiento otorgado por la Fundación BBVA, por haber realizado innovadoras contribuciones académicas en el ámbito del dominio de lo moral. Dato curioso para finalizar: Maurach, Belzel, Larens, Henkel, Engisch y un largo etcétera de nombres. ¿Les suenan familiares estos apellidos? A las personas foráneas al derecho no, pero a los abogados sí, sobre todo a los penalistas. Todos estos fueron juristas que en mayor o menor medida trabajaron, apoyaron y o redactaron doctrina para los nazis, y se siguen estudiando hasta el día de hoy. Lo de separar la obra del artista, claro que puede sostenerse, pero siempre queda esa sensación amarga en el aire de si no se estará aprendiendo quizás algo que por debajo esconde un humo extraño, un tal vez escondido letal veneno, sin darnos cuenta.